Muy buenos días, estimados compañeros y tutora del curso Narrativa Digital. En el día de hoy vengo a compartirles mi aporte al segundo foro temático del módulo 1, el cual consiste en analizar la obra Cielo Rayuela del autor argentino Julio Cortázar. Bien, en primer lugar establecí unos criterios de análisis que me permitieron comprender esta obra. El primero es una definición de la obra, en el cual nos permite entender qué principios, qué conceptos, ¿sí?, nos ofrece el autor para poder degustar esta obra. Asimismo, la estructura y el contenido, es decir, cómo está conformada esta obra, ¿sí?, y de qué argumento se trata, qué argumento trata, nos expone este autor argentino. Posteriormente viene el estilo y la técnica narrativa, de qué manera el autor narra, plasma y ofrece las alternativas de lectura para este libro. Asimismo, en cuarto lugar, establecí el material complementario, unos videos muy interesantes que permiten interpretar como complemento adicional a esta obra, y las referencias bibliográficas, por supuesto. La imagen que ustedes pueden ver es la de Virgilio en la obra de la Divina Comedia. Me pareció muy interesante incluirla. Posteriormente explicaré cuál es la razón de que esa imagen esté ahí, ya que es bastante interesante. Bien, teniendo en cuenta la consulta realizada, Rayuela es una obra del escritor Julio Cortázar, ¿sí?, escrita primero en París, ¿sí?, escrita en París hacia el año 1963, y cuya primera edición fue realizada en España el 2 de octubre de 1963. Teniendo en cuenta que Cortázar es un escritor con gran bagaje literario, pudo integrar en esta obra muchísimos elementos que ustedes podrán comprobar al leer este libro. ¿Cuál es la polémica central de esta obra? ¿Por qué generó o fue pionero en el boom latinoamericano? Puesto que esta obra, de acuerdo a la tradición literaria, iba como en contra de la forma en que se estructura una novela, ¿sí?, la forma tradicional en cómo se estructura una novela, en cómo se da el lugar al papel que juega el autor y el lector, ¿sí?, el escritor como un actor activo, ¿sí?, activo, que orienta al lector, ¿sí?, así de principio a fin, hacia el fin de la obra, el propósito de la obra, lo que quiere comunicar. En cambio, Julio Cortázar no. Julio Cortázar precisamente estableció un rompimiento de esos esquemas al ofrecer la posibilidad al lector de que él guiara su propio ritmo de lectura, de ofrecer múltiples formas o diversas formas para que él abordara la lectura, y en cierto modo, como lo referí la imagen al principio de por qué Virgilio de la Divina Comedia estaba en esa imagen, es porque Julio Cortázar, a mi modo de ver, actúa como Virgilio, es decir, que orienta a Dante, ¿sí?, como la obra de la Divina Comedia orienta a Dante, ¿sí?, le da consejos, lo va orientando durante el transcurso de la obra, ¿sí?, y le permite de manera libre tomar sus propias decisiones, es decir, cómo entender los personajes, cómo abordar las situaciones, cómo comprender, digamos, los interrogantes que plantea la obra, que todo sea elección del autor. Claro está que Virgilio, o en este caso Julio Cortázar, pone su ingrediente de picardía en el sentido de acompañar cada paso al lector y ser cómplices de una construcción cognitiva e inclusive de práctica social que manifiesta o que nos deja de legado esta obra. Considero que esta obra permite precisamente eso, abordar de manera interesante una novela que en este sentido en su tiempo fue considerada como una antinovela, pero Julio Cortázar no lo consideró así, sino como una contranovela, es decir, como una propuesta diferente a los estándares de la novela,
pero que permite hacer precisamente una lectura limpia, una lectura mucho más profunda de las obras y no simplemente leerlas por salir del paso. ¿Cuál es el contexto histórico de esta obra? Bien, Julio Cortázar pues vivió en una época en la cual a nivel no solo latinoamericano sino mundial se dio el surgimiento de los movimientos juveniles, es decir, aquellos movimientos los cuales estaban en contra del sistema social, socioeconómico imperante de la época en cada una de las naciones, ¿sí? Hablamos por supuesto de Julio Cortázar en Latinoamérica, y las cuales pues tuvieron una postura radical, es decir, inclusive hasta extremista de los parámetros que establecían los países, las naciones en ese entonces, puesto que se orientaba hacia una opresión de la opinión, de la participación, del control político de las masas, y eso obviamente mediante una cierta búsqueda de las artes, de los medios de comunicación, de las formas de comunicación, de participación, la gente de cierta manera buscó un vigor, una rebeldía, ¿sí? Para poder darse un lugar en la sociedad y reconocer sus derechos. A partir de esta tendencia de los movimientos sociales, de las manifestaciones sociales, surgieron dos corrientes. La primera, la manifestación orientalista, que busca un cambio en el sentido de buscar la esencia del ser humano, la libertad, la participación del ser humano sin opresión, o sea, es decir, todo se da de manera natural. En la segunda corriente se vislumbra corrientes de movimiento política, es decir, que buscan movimientos políticos que sean justos, que busquen el bien común y no el bien individual. Es decir, ser una sociedad participativamente democrática en esencia. Y por supuesto, esto es una tendencia que no solo contagia a Latinoamérica, sino al resto de países del hemisferio, es decir, las potencias, Estados Unidos en este caso, que fue quien participó en otros continentes como Asia y Europa, con el fin de intervenir y establecer un orden mundial. Bien, ¿cuál es la temática central de la obra? Básicamente, a mi modo de ver, el propósito de la obra es buscar, digamos, el papel del ser humano en su realidad, es decir, cuál es el propósito real del ser humano en su vida, teniendo en cuenta que el ser humano tiene múltiples facetas que afronta diversas manifestaciones de la realidad, tiempo, espacio, propósitos, y que en esta obra se centró en que esa búsqueda del ser humano, ¿sí? Digamos, sí, buscaba o se trazaba a través de un tema unificador que era el amor frustrado. El amor frustrado. En este sentido, nuestro autor propone una historia en la cual dos personajes puntuales plantean una contraposición, una juxtaposición de realidades, de sentimientos, de cosmovisiones. El primero es Horacio Oliveira, que es aquel el intelectual, el racional, y la maga Lucía, la emocional y la espontánea, es decir, son dos puntos de vista diferentes, pero que buscan precisamente complementarse, ¿sí? Pero teniendo en cuenta un conflicto interno de Horacio Oliveira, pues no pudo ser esta historia de amor. ¿Cuáles son los temas que encierran la obra? El amor, la libertad, el arte, ¿sí? Pues la ciudad, el contexto, París, y no solo París en la primera parte de la obra, sino también Argentina, ¿sí? Montevideo, el humor, la locura, y también la lujuria en cierto modo, la búsqueda del ser humano y la reivindicación del sistema. Es decir, que en cierto modo los personajes buscaban un camino propio, pero también que el sistema les echara una mano, por así decirlo. Pero pues en cierto modo se daba y no se daba, dependiendo de la perspectiva que se abordara. Bien, ¿cuál es la estructura de esta obra? Primero, por su forma de lectura. Con base pues, en lo consultado en Wikipedia, el autor nos plantea diversas formas. Es decir, como les refería, es como actúa como como forma de Virgilio, ¿sí? En el sentido de que nos inmerse, nos plantea el reto de
saltar al agua, de nadar en un mundo surrealista y degustar hasta la más mínima expresión de su obra. ¿En qué sentidos? Primero, pues plantea una lectura normal, leyendo secuencialmente de principio a fin, por la lectura tradicional propuesta por él, leyendo secuencialmente desde el capítulo 1 al 56 y prescindiendo del resto, puesto que considera que hasta ese capítulo el lector puede entender la obra y posteriormente complementarla ya con lo adicional de la misma. Posteriormente, por el orden que el lector desee, es decir, una posibilidad que exploró el autor, es decir, como el lector quiera, a su libre decisión, y por la secuencia establecida en el tablero de dirección, que en este caso, en cierto modo lo plantea como una rayuela, es decir, de saltar de espacio a espacio e ir encontrándole sentido a la obra. Sin embargo, teniendo en cuenta las múltiples opciones que él ofrece de lectura, la rayuela no es establecer un orden ya sentado por hecho, es decir, que el autor lo proponga o de principio a fin, sino que la rayuela, en mi modo de ver, es la búsqueda del sentido de los personajes, del sentido de la historia, del sentido del propósito que nos deja el autor más allá de la misma obra en sí. Esa para mí es la rayuela. Por su contenido. A continuación hago una breve resolución de esta parte y en el siguiente video voy a complementarla, ¿de acuerdo? Por su contenido, bien. Esta obra nos propone 3 partes o capítulos. Primero, del lado de allá. En el lado de allá, en este capítulo, vamos a andar en la siguiente parte. Del lado de acá, de otros lados. Son 3 partes. En la primera habla de la historia de Horacio, Oliveira y la maga en París. En la segunda, de Horacio en su nación argentina. Y de otros lados, que es un complemento, un collage de revistas, de libros, de defensa de libros, de artículos y de otras obras, para complementar la comprensión del lector en bagajes de la misma obra. Y adicional, el título propuesto Rayuela nos plantea precisamente una búsqueda interna de nosotros mismos en común con nuestro entorno y nuestro propósito de la vida frente a los demás, ¿sí? Es algo imperativo de que nuestra realidad está unida a un universo de infinitas posibilidades y de infinitos seres, ¿no? Nos motiva a una búsqueda en cierto modo atrevida de no ser conformistas con lo que vemos, oyemos y sentimos, sino buscar en esa interacción con el mundo un propósito, un sentido hacia un estado de paz, de reflexión, de verdadera realización personal y social. El título inicial que planteaba Julio Cortázar era Mandala, teniendo en cuenta las propuestas hindúes y budistas de otros autores, en el sentido de buscar el propósito interno del ser humano, pero teniendo en cuenta que en Mover todo es la misma cosa, solo expresado de diferente manera, cada quien tiene su granito de arena en esa comprensión del interrogante humano. Entonces, por ahora dejamos en stand-by y nos vemos en el siguiente apartado. Gracias.